En contacto con el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, como todos los miércoles, con su esperado comentario. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Raulito, a sus órdenes. Bien, yo creo que el tema que le vamos a consultar, doctor, es todo. ¿Cómo analiza usted todo esto que está pasando? Estos dimes y diretes, audios que comprometen a gente y seguirán cayendo más todavía a medida que pasen los días. Se dice que hay otros cientos o miles de audios, no sé, respecto que va a comprometer también la tranquilidad de otras personas que ni se imagina que están involucrados en un tema que va haciéndose una bola de nieve realmente con el tiempo que transcurre. ¿Y cuál es su impresión acerca de todo esto, doctor? Usted lo ha dicho, Raúl, estamos viviendo una época, estamos atravesando una situación tan grave que, como usted dice, parece una bola de nieve, una luz, una catarata, un huaico, una hemorragia de grabaciones, de conversaciones telefónicas entre diferentes personajes, operadores de la justicia, con diferentes profesionales, tanto en el área judicial y hasta ahora en el área deportiva. Es evidente que es una situación muy peligrosa, esta especie de maraña, de red de corrupción descubierta desde el Callao y que ha sido abierto como cuando se abre, un cirujano abre un absceso purulento. Lo han abierto jueces, fiscales y policías honestos y periodistas, por supuesto, que conservan aún la ética y la deontología profesional y que son dignas de reconocer, alabar y agradecer. Esta bola de nieve, como usted dice, va avanzando como un tornado también, como un tsunami o como una lava de volcán que compromete a personas de diferente procedencia y de variadas actividades, incluyendo a personajes del deporte, como el empresario y presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y también a ese admirado y hasta hace poco ejemplar líder deportivo que reconocemos. Yo he sido y creo ser amigo personal de él. Lo reconocemos por sus virtudes futbolísticas, por su liderazgo positivo y por sus virtudes de caballero, Teófilo Cubillas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido para que personalidades con tan altos cargos, con tan altas responsabilidades, con imágenes públicas sobresalientes, aparezcan ahora como malandrines, buscadores de favores, como infractores de las normas civilizadas, de las reglas de convivencia correctas, educadas, cultas, respetuosas del orden y de la fe y de la confianza que se han depositado en ellas? La explicación puede ser variada. Ha sido el resultado del poder, de la viveza, de complejos de inferioridad o de patologías sociopáticas o psicopáticas escondidas, disfrazadas, ocultas y controladas por el poder económico, por el poder mediático, por el poder político, o a lo mejor por un contagio como eso de que la manzana podrida pudre a su vecina. O también, desde el punto de vista neuropsicológico, yo le diría, Raúl, que puede haber ser el resultado de esa piraña, de ese buitre, de esa hiena que todos llevamos en las entrañas de nuestro encéfalo y que en estos individuos no ha sido suficientemente educado, entrenado, preparado para un control de las estructuras cerebrales superiores que son dignas del ser humano, que se ha autocalificado, que se llama Homo sapiens, y que, con el perdón de esos animalitos a los que me he referido, que he mencionado, los transforma en depredadores, en mentirosos, egoístas, cleptómanos, rapaces, voraces, angurrientos, inmorales, faltos de ética, se dice también en psiquiatría, anéticos, delincuentes irrespetuosos de las leyes y de las normas de convivencia culta y civilizada. Qué pena
qué decepción, qué frustración al enterarnos que personas incluso, como se los califica hoy, de resilientes, es decir, resurgentes les llamo yo, que son personas que salen de clases sociales inferiores y que progresan, que logran el éxito y que tienen poder. Qué pena que estas personas no han sabido poner al servicio del buen ejemplo, de eso que se dice paradigma, para su familia, para la sociedad peruana. Esta sociedad que está cargada y saturada de mediocridad, de ignorancia, de estupidez y ahora de delincuencia. Y qué horror cuando se comprueba el cinismo, la desfachatez, la sinvergüencería de estas personas que lo niegan todo. Yo no fui, así no es mi amigo, a pesar que se oyen expresiones como hermanito, compadrito, pero yo no lo conozco. Es increíble como una especie de sinvergüencería que niega todo y se aferran a sus puestos. Se aferran a los puestos como esos clavos que se han clavado quitándoles la cabeza para que ya nadie los pueda sacar. ¿O será que estas personas tienen la seguridad insolente que les hace creer que en el Perú los peruanos somos imbéciles o descerebrados? ¿O que a lo mejor tienen razón o tuvieron razón en su momento el cardenal Cipriani y el historiador Pablo Macera cuando dijeron, no sé si usted se acordará, Raúl, cuando afirmaron que el Perú era un burdel? ¿Se acuerdan, queridos amigos que nos escuchan? Sí. Bueno, en medio de toda esta catástrofe, de esta pus, de esta cosa tan increíblemente delincuencial, aparece el discurso del señor presidente de la República, bien por ese mensaje, bien por la reforma del Poder Judicial que él anuncia, la reforma política e institucional, bien por el referéndum y las políticas educativas y sanitarias. Pero permítame, Raúl, decir que una cosa son las aptitudes y otras son las actitudes. Unas cosas son las capacidades y otras las competencias. Unas son las intenciones y otras las acciones. Estamos acostumbrados a oír a los políticos con sus promesas. Bueno, una cosa son las promesas y otras son las realizaciones. A ver si las declaraciones del señor presidente se cumplen. Y ya, ahora. Porque una vez más, permítame recordar a ese filósofo Mario Moreno, Cantinflas, cuando afirma que lo que no se hace ahora, para más luego, puede ser muy tarde. De todas maneras queda todavía la esperanza y la confianza de que, como dije la vez pasada, en esa caja de Pandora quede la esperanza como un augurio de un mañana mejor. Pero es increíble lo que estamos viviendo, Raúl. Estoy a sus órdenes, si hay algún otro comentario que tenga que hacer. Sí, es cierto, es increíble todo lo que estamos viviendo, doctor Artidoro. Jamás hubiéramos imaginado que hubiera llegado a este extremo la corrupción en el país. Hoy día tenemos que mirar de reojo a quienes nos rodean. No sabemos si por ahí están involucrados en un tema asqueroso que luego nos vamos a lamentar. En fin, lo único que estamos haciendo ahora es mirar con descrédito a todos aquellos personajes que ocupan un lugar importante dentro de las organizaciones públicas en nuestro país. Lamentablemente a eso se ha llegado. Yo quería preguntarle respecto a la conducta que tienen individuos, el caso de este famoso Toñito, un empresario evidentemente que ha tenido éxito porque, como él mismo refiere, se inició desde abajo vendiendo verdura, luego se metió al ramo automotriz y ha creado todo un imperio que obviamente cuando un empresario
nace de abajo, hay que aplaudirlo, hay que reconocerlo, que eso es mérito, ¿no? Aún teniendo rasgos académicos que podían respaldarlo, porque para ser un buen negociante, un buen empresario, no necesariamente hay que pisar una universidad, es la audacia, la osadía y la inteligencia para desarrollar ese talento, y parece que tuvo ese talento para desarrollar su gran empresa, pero yo quisiera definirlo, es el rol protagónico que él tiene en todo esto, doctor Altidoro. En todos lados está Toñito, un rol protagónico, una persona que realmente se ha rodeado de gente muy importante, entre comillas, incluso hasta inmiscuir al presidente de la República, dando a entender a la opinión de que es amigo personal, y no lo es porque el presidente ha desmentido totalmente que ni siquiera lo conoce. Entonces, esta conducta de algunos individuos, como el caso de Toñito, ¿qué le dice a usted, doctor Altidoro? Bueno, individuos como Antonio Camayo existen, han existido siempre y no van a dejar de existir. Son las personas que utilizan la inteligencia, muchas veces guardando los afectos y los sentimientos para su grupo, al estilo de esas mafias italianas que, como usted recordará, los capos de Capi eran delincuentes sociopáticos, a diferencia del psicópata que no tiene sentimientos, no tiene afectos. El sociópata lo que hace es infringir normas, reglas, leyes, atropellando inclusive la credibilidad de las personas a las que les llama amigos, utilizándolos, sin embargo manteniendo los afectos para su familia, para su grupo, etcétera. Estas personas han atravesado el bosque, el laberinto de la sociedad, pero no han mantenido ese aspecto de pulcritud y no han desarrollado los niveles de madurez social que los obliga a considerar el derecho de los demás y a mantener las obligaciones que tienen a medida que ascienden, de mantener cada vez más ese principio que estableció Julio César cuando le dijo a Pompeya, su esposa, la mujer del César, tiene que ser honesta, pero también parecerlo. Entonces, estas personas que ascienden y que resurgen, como acabo de decir, el término resiliencia se usa mucho en psicología desde hace ya casi 30 años, y yo no uso esa palabrota porque me parece media también guachafa, no está todavía en nuestra lengua aceptada, pero la palabra resurgencia es muy importante, más clara, creo yo. Estas personas resurgen de clases sociales inferiores, pero se sientan en un trono de poder y muchas veces lo único que quieren es adquirir las riquezas, sobre todo materiales, y por supuesto con esa riqueza material que a veces se la obtiene ilícitamente, no sabemos cómo el señor Toñito, Antonio Camayo, ha obtenido los recursos económicos que tiene tan rápidamente, ¿no? Eso también es motivo de averiguaciones. ¿De dónde viene este dinero que surge por transacciones comerciales tan extrañas, utilizadas también por muchos empresarios, pero de todas maneras ilícitas, y que tienen inteligencia para avanzar en ese laberinto empresarial y de competencias, para adquirir el poder económico, y a través de ese poder económico y del nombre de las empresas o se infiltran en medios sociales, y que, como usted dice, nunca se sabe si los tenemos al lado o no. A mí me ha tocado convivir muchas veces, sobre todo cuando participar en política, en los partidos en los que participé. Se infiltran en esa política y los vemos uno transitar como personajes cuando al final no son sino individuos politicastros que con el dinero, a veces también con el apellido, quieren usufructuar ese poder y por supuesto ya no tienen miramientos. Una vez que están arriba, creen que lo pueden obtener todo. Y a veces yo me pregunto si estas personas que han sufrido en su infancia, en su familia, en su pueblo, ¿no?, que han salido inclusive de caseríos y que han sido víctimas inclusive de abusos, de bullying, no solamente escolar, sino también social, laboral,
De repente, dentro de ellos hay un resentimiento que los hace, una vez en el poder, decir, bueno, a mí me hicieron esto, yo hago esto, pues, ¿no? Voy a devolver a la sociedad el sufrimiento que a mí me han hecho cuando yo era todavía niño o joven, o a mi familia, o a mi apellido. Entonces hay aquí un resentimiento embalsado que no voy a destruir todo lo que me hizo sufrir. Esto se ve mucho en la patología psicológica de muchas personas que devuelven el vinagre que recibieron y que evidentemente lo difunden repartiéndolo como con ventilador cuando ya tienen poder. Cuando estas personas llegan en la política a ser directivos, líderes, son líderes negativos porque no tienen miramientos. En la historia hay muchos de estos personajes, y solo mencionaré pues a Hitler, que fue un cabito del ejército y que fue por su talla y por su incultura, fracasó como pintor y naturalmente recibió una serie de apelativos y de sufrimientos que después, cuando llegó al poder, hizo lo que hizo. Entonces, hay ejemplos de ese tipo, de personas que ascienden, que resurgen, pero que no saben utilizar ese poder para el bien, sino más bien para un encumbramiento, encumbramiento y al mismo tiempo, en su resentimiento, devolver a la sociedad con amargura, con dolor, con venganza, lo que hicieron con ellos. Entonces todo eso merece un análisis biográfico para explicar estos asuntos. Una u otra sea la causa, yo sigo pensando que la educación temprana, la educación en la infancia, en la segunda edad de la vida, la infancia, y a más tardar en la pubertad, en esa edad que todavía se llama de pubertad y adolescencia, ahí es cuando deben establecerse las normas, los rigores educativos que permiten que la persona comprenda que él no está solo en el mundo y que tiene obligaciones con la sociedad. Este es mi análisis, aunque sea superficial, pero creo que en algo ayudará a comprender cómo estas personas resurgentes terminan siendo delincuentes y criminales. Muy bien, doctor, como siempre, muy didáctica su participación. Así que lo esperamos la próxima semana, doctor Altidoro Cáceres Velázquez. Y ojalá que sea para noticias buenas. Ya yo veo muy difícil que el señor Gareca acepte quedarse, pero en fin, de todas maneras, el Perú es tan grande, en 2 años que tiene de existencia, ha salido de situaciones tan graves que evidentemente tengo la esperanza de que esta vez salga también, y que eso no contamine la esperanza que tenemos todos de tener un día mejor, y sobre todo en el deporte, que es una de las actividades que más facilita para aprender el respeto a las normas, el respeto al competidor, y que el juego finalmente es una actividad útil, necesaria, imperativamente necesaria para el desarrollo humano, incluyendo en valores éticos, morales y deontológicos. Bien, doctor, muchas gracias por su participación. Hasta la próxima semana. Bien, estuvo el doctor Altidoro Cáceres Velázquez. Cualquier consulta en lo personal, particular, que quiera usted realizarlo, consultarle, pueden llamarlo al 241-0958. 241-0958.